muy buenas tardes. En nombre del Centro de Desarrollo Sostenible, CEDESO, y del Centro para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe, OMNICA, les damos la más cordial de las bienvenidas al acto de lanzamiento nacional de Trato Digno, proyecto trienal que busca prevenir las detenciones y deportaciones arbitrarias de personas migrantes y sus descendientes en la República Dominicana. Mi nombre es Clara Morel y estaré acompañándoles en la moderación. Nuestra actividad se realiza en la modalidad virtual, siguiendo las recomendaciones de las autoridades de salud pública en el contexto de emergencia por COVID-19. Tengo a bien presentarles a nuestro distinguido panel de expositores y hacer algunas salutaciones especiales para iniciar la actividad. Con nosotros se encuentra el excelentísimo señor embajador Gianluca Gripa, jefe de la delegación de la Unión Europea en la República Dominicana, quien tendrá a su cargo las palabras de apertura. También se encuentra con nosotros la señora Bridget Wooden, directora del Centro para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe, OMNICA. También el señor Beneco Enesia, director del Centro de Desarrollo Sostenible, CEDESO. Nos sentimos honrados de tener en nuestra audiencia autoridades gubernamentales, diplomáticos, representantes de organismos internacionales y agencias de Naciones Unidas. También nuestros colegas de sociedad civil, personas migrantes y sus descendientes que nos siguen desde la región Enriquillo, participantes de Haití y de otros países de América Latina, del Caribe, también de Europa. Les saludamos con mucho cariño y sean ustedes bienvenidos a esta actividad. A seguida voy a leer el programa de la jornada. Iniciamos con las palabras del jefe de la delegación de la Unión Europea, el excelentísimo embajador Gianluca Gripa. La introducción al proyecto nos la hará el director de CEDESO, el señor Beneco Enesia. Es una breve síntesis de la justificación, objetivos, las estrategias de trabajo y los resultados esperados. El análisis del contexto en el que nos encontramos bajo COVID-19 y las nuevas oportunidades que se presentan para la incidencia política vendrá a cargo de la directora de OMNICA, la señora Bridget Wooden. Luego de su presentación tendremos una versión editada del documental original Retornados, los retornos involuntarios y la isla. Finalmente, tendremos un espacio de preguntas y comentarios que pueden ser formulados a través de nuestro chat a los panelistas. Bueno, Trato Digno se ejecuta con el financiamiento de la Unión Europea bajo el instrumento Europe Aid 169-23. Interviene como una estrategia que combina la promoción, protección y monitoreo del respeto a los derechos humanos de las personas migrantes y sus familiares, fortaleciendo la capacidad de actuación de estos grupos y la de sus aliados, con una incidencia en la opinión pública para visibilizar la realidad de las violaciones y prevenirlas. A seguidas, el señor embajador Gianluca Gripa ofrecerá las palabras de apertura de nuestro lanzamiento. Adelante, señor embajador. Quiero saludar a la doctora Bridget Wooden, la directora de OMNICA, el señor Beneco Enesia, director de CEDESO, la señora Charlotte Wiener, la coordinadora del proyecto, y todos los que nos están siguiendo en este momento. El proyecto que presentamos hoy, Trato Digno, sumando esfuerzos para prevenir las detenciones y o deportaciones arbitrarias de personas migrantes y sus descendientes, resultó seleccionado en el marco de llamada propuesta 2018-2019 del Instrumento Europeo para la Democracia y los Derechos Humanos. Y su objetivo principal es fortalecer la capacidad de incidencia de la población de interés en la implementación de políticas públicas de prevención de las detenciones arbitrarias y las deportaciones, siendo pertinente con el tema global de la convocatoria en la medida que apunta al refuerzo del Estado de Derecho, fomentando la lucha contra los abusos policiales y las ejecuciones extrajudiciales. No es la primera vez que la delegación de la Unión Europea en el país apoya iniciativas sobre protección de derechos humanos de personas migrantes y sus descendientes. Mencionamos, por ejemplo, el proyecto Parejas Mixtas para avanzar en la eliminación de la discriminación de género en el registro civil, así como la colaboración con las autoridades nacionales
para llevar a cabo la primera encuesta nacional de inmigrantes en 2012 y después en 2017. Dicho apoyo no se ha limitado solo a lo que está sucediendo en la República Dominicana, sino que cubre temas relacionados a la frontera terrestre con Haití. Algunos ejemplos recientes en este sentido son el proyecto Infancia en Movimiento de Frontera, con apoyo técnico de UNICEF ejecutado por OMICA entre 2018 y 2019, y la realización de un estudio binacional exploratorio con trabajadores migrantes en el sector bananero de la frontera norte. Con esta experiencia acumulada, una acción puntual sobre las detenciones y deportaciones arbitrarias resulta de mucha relevancia. Tal y como plantea el documento Una política exterior para el gobierno del cambio 2020-2024 del Partido Revolucionario Moderno, entre los temas claves que requieren ser abordados para normalizar las relaciones bilaterales con Haití están el migratorio y el de la nacionalidad de las y los descendientes de padres extranjeros en situación irregular, a raíz de la sentencia 16813, en el marco, por supuesto, de la legislación vigente y con apego a las normas nacionales e internacionales. Esto cobra mayor importancia en el contexto actual de pandemia, puesto que la crisis generada por el COVID-19 ha expuesto e incrementado las desigualdades preexistentes en todo el mundo, y especialmente en lo que toca a las y los migrantes y sus descendientes. A fin de paliar el impacto desproporcionado del virus en esta población, expertos de las Naciones Unidas publicaron la Nota de Orientación Conjunta sobre los efectos de la pandemia en los derechos humanos de los migrantes, la cual destaca que los migrantes que se encuentran en situación irregular se enfrentan a una vulnerabilidad aún mayor. Trabajan en empleos inestables, generalmente sin prestaciones ni derecho a prestaciones de desempleo, y en algunos casos han quedado fuera de las medidas de asistencia social aplicadas por los estados, no obstante sus importantes contribuciones económicas a la sociedad. Reconociendo que el Estado dominicano ha tomado la medida excepcional de suspender las deportaciones debido al COVID-19, la situación de los trabajadores migrantes y familiares en el país queda reflejada perfectamente en esta nota. En este sentido, la Unión Europea se compromete a continuar apoyando en procura de que se garanticen los derechos humanos de esta población y de cualquier grupo en situación de vulnerabilidad, para que nadie se quede atrás. Muchas gracias y muchos éxitos. Muchas gracias al señor embajador por su intervención. Extensivas también a todo el equipo de Unión Europea que nos ha brindado un acompañamiento, un excelente acompañamiento para hacer posible este encuentro en la tarde de hoy. Cedemos la palabra al señor Beneco Enencia, director de CEDESO, quien nos hará una presentación del proyecto Trato Digno, objetivos, estrategias de trabajo y resultados esperados. Por favor, Beneco. Muchas gracias, Clara. Buenas tardes a nuestros acompañantes panelistas en esta presentación del proyecto Trato Digno, al señor Gianluca, embajador de la Unión Europea en el país, a la colega Brigitte, directora de OMICA, y a los dos participantes en este evento. Yo voy a tratar de ir en síntesis explicando lo que ha sido, cómo se concibió este proyecto, cómo se organizó y cuáles son los resultados que nosotros nos hemos propuesto y que finalmente fue aprobada por la Unión Europea. Trato Digno, que es ejecutado, como muy bien está presentado en esta presentación que estamos compartiendo con cada uno de ustedes, es articulado para prevenir la detención y o deportación arbitraria de personas migrantes y sus descendientes.
Este proyecto cuenta con un área territorial, un trabajo de terreno que nosotros desde CEDESO estamos enfocados en la región sur del país, tanto en la región Enriquillo como en el Valle, para monitorear, observar y acompañar el proceso que viven en muchos de los casos los migrantes y sus descendientes en el país. Y OCMICA, como también lo van a ver, con un expertise en la investigación para la acción, durante esos 36 meses nosotros pretendemos, que inicia desde el 1 de enero del 2020 y ha de finalizar el 31 de diciembre del 2022, nos hemos propuesto el objetivo general, que es contribuir en promover la defensa de la dignidad y los derechos humanos de la población migrante y sus descendientes, conforme al Plan Nacional de Derechos Humanos que el propio Estado dominicano se ha dado y la normativa internacional en materia de migración. Tenemos un objetivo específico que es incidir en la vigilancia para la implementación de políticas públicas que vaya a prevenir las detenciones arbitrarias y discriminatorias al exponer a migrantes y sus descendientes a procesos de deportación en la zona sur de la República Dominicana. Seguimos, Zule, compartiendo la presentación. Como hemos señalado, en términos territorial, estamos enfocados en estas dos regiones. Sin embargo, el carácter nacional también lo vamos a ver a lo largo de esta presentación. En un primer resultado, el primero y el segundo resultado se enfoca mucho en los territorios. Y en ese resultado, que es integrando actividades de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil a una red de vigilancia y denuncia de los casos de detenciones y deportaciones de migrantes y sus descendientes de forma arbitraria. En ese resultado nosotros pretendemos o estamos desarrollando con ciertas limitaciones que estamos contextualizándolo de cara al nuevo evento global que es la pandemia del COVID-19, está previsto sesiones de capacitación a migrantes, sus descendientes nacidos en República Dominicana y activistas de los derechos humanos en la red preventiva y denuncia de arresto y deportaciones arbitrarias. Otra actividad que también se contempla es que los migrantes y sus descendientes sean sensibilizados sobre sus derechos y el tema de las detenciones y deportaciones arbitrarias. Buscamos fortalecer, en un fortalecimiento, una coordinación y articulación con las redes de organizaciones sociales que hay en todo el territorio. Además de poder ofrecer asistencia psicoemocional y legal a las víctimas de detenciones y deportaciones arbitrarias. Solo pasamos. En el resultado número 2, nosotros tenemos que implementar una estrategia de monitoreo y documentación de casos de detenciones y deportaciones arbitrarias en los chequeos. Hablamos del chequeo del 15, Vicente Noble, y en los puntos fronterizos, especialmente de Jimaní y Elías Piña. Para ello, nosotros hemos de contar con un equipo multidisciplinario para el monitoreo, prevenir y reportar casos de detenciones o deportaciones arbitrarias. La estrategia eficaz de monitoreo y prevenir posibles detenciones y deportaciones arbitrarias en los chequeos y los puntos fronterizos. Reportar casos de violación de los derechos humanos o el debido proceso y la norma ante las instituciones gubernamentales. Además de poder mediar ante las entidades garantes la liberación de las personas detenidas o deportadas de forma arbitraria.
estos primeros 2 resultados, como hemos planteado, es algo que vamos a estar haciendo en los territorios, acompañando de las organizaciones, del liderazgo, de los propios migrantes, de la familia, de dominicanos en situaciones de indocumentación. Y en el resultado 3, nosotros nos hemos marcado fortalecida la capacidad de la sociedad civil que trabaja en temas de migrantes y su descendientes. ¿Por qué nosotros pensamos esto? Estamos pensando que no es suficiente darnos cuenta de lo que está pasando, sino que la propia sociedad civil, una vez que pueda hacer un trabajo de incidencia que estará basado en esta estrategia que muy bien y la experiencia de OMICA lo tiene demostrado, que es la investigación para la acción. O sea, una investigación para cambiar situaciones cuestionables o violatorias de los derechos humanos. Para ello, se pretende la sistematización de todas las informaciones recogidas en terreno mediante el monitoreo y para ello elaborar informes. Esa elaboración de informe será implementar a través de esa recogida de información una estrategia de incidencia para esto que nosotros señalábamos que es una investigación para el cambio, para revertir estas situaciones de violación de derechos humanos que dirían muy mal de una sociedad democrática. Porque si no se garantizan esos derechos, es muy cuestionable entonces el tipo, la calidad de la democracia que tendríamos en nuestro país. Otra actividad importante también es promover la elaboración e implementación de un protocolo para la prevención y detención arbitraria. ¿Por qué? Porque nosotros queremos ofrecer a través de este proyecto al Estado la oportunidad de ver qué está pasando y cómo se puede hacer las cosas de forma correcta. Para ello también nosotros nos abocaremos a la participación en los foros nacionales e internacionales y en la medida de lo posible poder ofrecer informe alternativo de la que pueda presentar el Estado o los organismos oficiales. En síntesis, este es más o menos en esencia los 3 resultados que abarca este proyecto y que a lo largo de estos 36 meses queremos compartir y que puede impactar en este accionar del Estado dominicano, como es el caso de las detenciones y las deportaciones. Muchas gracias. Y dejo la oportunidad más adelante de poder responder cualquier pregunta que tengan nuestros participantes. Muchas gracias al señor Beneco Enesia, director de CEDESO, por mostrarnos el mapa de ruta de los próximos 36 meses del proyecto Trato Digno. A continuación, tendremos un análisis del contexto en el que nos encontramos bajo COVID-19 y las nuevas oportunidades que se presentan para la incidencia política a cargo de Bridget Wooden, directora de OMICA. Adelante, Bridget. Muy buenas tardes a todos y todos. Es realmente un gran placer poder participar en esta actividad en el día de hoy, junto con el embajador de la Unión Europea y mi colega Beneco Enesia, director de CEDESO. En mi breve presentación voy a dar seguimiento a quienes me han antecedido al cubrir 3 temas relacionados con el proyecto. En primer lugar, vamos a estrenar el blog de CEDESO y OMICA, que aspira a ser un archivo vivo que documenta el quehacer de Trato Digno, como cariñosamente llamamos el proyecto. En segundo lugar, nos interesa destacar algunas nuevas oportunidades para la incidencia política en la era de COVID-19. Y finalmente haré una pequeña introducción a un mini video que vamos a mostrar para que podamos escuchar la voz de las mismas personas migrantes que en realidad son los y las protagonistas en la lucha por la defensa de sus propios derechos. En primer lugar, estamos ya en pantalla con nuestro nuevo
blog, ¿verdad? Toda esa página es sobre el proyecto y retoma mucho de lo que Beneco ya nos ha explicado, ¿verdad? Y pasamos entonces a la segunda parte de ese blog, que realmente es el corazón del blog, que son las entradas al blog, ¿verdad? Tenemos una primera entrada que trata todo el tema del pre-COVID-19 y estamos por ya subir más entradas. Además, damos la bienvenida a quienes quieren aportar con temas relevantes y hay algunas pautas precisamente para las personas que quieren aportar. En tercer lugar, tenemos una sección de multimedia y eso es sobre todo donde estamos pensando que vamos a estar escuchando las mismas voces de las personas migrantes que son protagonistas en ese proyecto. Sobre todo en esa multimedia vamos a ir subiendo videos para escuchar y entender mejor los testimonios de las personas afectadas por las detenciones y las deportaciones. Y en último lugar, en ese nuevo blog tenemos toda la parte documental en que ya tenemos acopio, hacemos acopio de los enlaces de prensa, notas de prensa y publicaciones, ¿verdad? Así es que ya somos súper transparentes, ustedes pueden aportar también y esperamos que eso puede realmente hacer ya, dar un documento del proyecto en la medida en que vamos ejecutando. En segundo lugar, nos interesa hablar un poquito de las nuevas oportunidades para la incidencia política. Como organizaciones que acompañamos a migrantes y sus grupos representativos en el país, desde la perspectiva de CEDESO y OMICA, los grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad son las personas migrantes haitianas por carecer de un estatus migratorio regular o desconfiar en la misma documentación que el Estado les ha otorgado y sobre todo por el desconocimiento de cuáles son sus derechos. Por su parte, la encuesta de 2017, ya la encuesta oficial de todos los migrantes, reporta que 37.3% de los descendientes de inmigrantes en el país, la inmensa mayoría de origen haitiano, no tiene acta de nacimiento dominicana. O sea, en el caso de los descendientes de haitianos, el porcentaje que no recibió los documentos fue mayor que el porcentaje que lo recibió, mientras todos los descendientes de inmigrantes de otros países recibieron sus documentos. Al carecer de la documentación debida, todos y todas están realmente en riesgo de detenciones o deportaciones, lo que formalmente constituyen expatriaciones o expulsiones. Todo eso en un contexto en que hay decenas de miles de personas migrantes haitianas técnicamente cubiertas por el Plan Nacional de Regularización, pero cuya documentación es frágil o caduca actualmente. Aunque formalmente hay un moratorio en cuanto a las deportaciones por vía terrestre, desde la pandemia y la frontera está cerrada, hay mucho movimiento, como se sabe. De hecho, la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones de Haití, registra más de 82,000 retornos voluntarios o espontáneos en los 4 meses y medio en que se comenzó a hacer registro de ese éxodo. Esto se puede interpretar desde 2 lentes. Por un lado, corresponde al fenómeno de las llamadas movilidades de pánico. En ese fenómeno, las personas fungen como vectores, sin querer hacerlo, de un virus letal cuando se trasladan rápidamente a escala significativa de lugares conocidos de infección. Una escasa coordinación entre las autoridades en la frontera y capacidad limitada del lado haitiano quiere decir que las pruebas para COVID-19 han sido pocas para estas personas que regresan de manera espontánea. Por otro lado, el movimiento corresponde a oportunidades laborales muy reducidas por las medidas de COVID-19 tomadas por las autoridades dominicanas. La OIM, la Organización Internacional para las Migraciones de República Dominicana, ha hecho algunos cálculos preliminares. Cito, 3 de cada 4 migrantes del plan, cerca de 144 y 413, han perdido sus ingresos.
La población del plan que ha perdido ingresos y trabajos no está cubierta por las medidas de mitigación del impacto económico, debido a que sus actividades no son formales y tampoco hacen parte de los programas de asistencia social del gobierno que van dirigidos a población dominicana en condición de pobreza. Fin de cita. Entendemos que es importante aprender del pasado y en ese sentido, paradójicamente, la pandemia es una gran oportunidad para retomar el tema de la migración ordenada, regular y seguro, de acuerdo con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 10.7. Sostenemos que el alto volumen de detenciones, deportaciones y no admisiones, según las mismas cifras oficiales desde mediados de 2015, cuando terminó el periodo de inscripción para el plan, obstaculiza la implementación de protocolos robustos y hace muy difícil el debido proceso. En otros contextos, hemos observado que las buenas prácticas conducen a programas acelerados de regularización de migrantes en situación irregular, cuando la pandemia arriesga complicar la atención debida en materia de salud a trabajadores migrantes. Por ejemplo, en la frontera entre Costa Rica y Nicaragua, hace poco, las autoridades ticas han regularizado al vapor a trabajadores de Nicaragua en la cosecha de piña, entre otros motivos para ayudar a controlar COVID-19. De igual manera, en Uruguay se ha dado cuenta de personas dominicanas, cubanas, venezolanas en situación irregular y se está acelerando un programa de dotarles con documentación para visibilizar a esas personas en las medidas contra COVID-19. De no estar tomados en cuenta o no sentirse tomados en cuenta de manera apropiada, las personas migrantes pueden desistir de buscar ayuda médica, temiendo posible deportación cuando la crisis sanitaria disminuye. Pero al tener que vivir en la sombra, no ayuda al control de o a contener el coronavirus. En fin, entendemos que el nuevo presidente electo Luis Abinader ha acertado al afirmar que la relación con Haití tiene que ser la de ganar-ganar en cuanto a las futuras relaciones dominico-haitianas. La emigración neta de dominicanos del país es más que el doble de las personas inmigrantes. El país va a seguir necesitando la mano de obra de Haití, que tanto aporta al desarrollo de República Dominicana. El respeto de los derechos de los y las trabajadores migrantes del país vecino ayudaría mucho a establecer la buena vecindad que propicia también un buen manejo de los otros expedientes mancomunados, como son, por ejemplo, el comercio o el medio ambiente, cambio climático. Bueno, en tercer lugar, ya hemos querido cerrar este panel compartiendo una pieza de un video más largo titulado Los retornos involuntarios y la isla. Ese video incluye varias poblaciones afectadas en ese sentido, incluyendo a dominicanos deportados desde los Estados Unidos y la población venezolana sujeta a regresos no deseados a su país. La pequeña parte que vamos a mostrar, sin embargo, trata de la narrativa de un cañero haitiano que habla de sus vivencias laborales y las experiencias de deportaciones que ha tenido desde República Dominicana. Destaca de esta pieza lo siguiente: República Dominicana representa una migración de supervivencia para él y su familia. El cañero entiende que hay malos tratos y discriminación, pero valora la apertura del país hacia la migración laboral desde Haití. Al parecer, desconoce sus derechos en los momentos de detención o deportación. Valora la ayuda de una organización no gubernamental en Haití que apoya a repatriados en la frontera en el momento de su retorno involuntario a Haití, y de hecho fue la organización que nos ha ayudado a hacer este pequeño video. La parte que más me ha marcado de esa pieza del video más grande es cuando el bracero narra
la deportación en que terminó en el campamento de Bon Repos, cerca de Puerto Príncipe en 1991, tras las expulsiones del entonces presidente Balaguer. Pude visitar el campamento en septiembre de 91 y todavía me acuerdo de la hermana Morín, quien lo estaba manejando en ese momento con muchas limitaciones durante ese primer mandato del presidente Aristide. Entendemos que hoy en día se debe de pasar la página en cuanto a deportaciones masivas, que el momento es propicio para revisitar el tema de la regularización de migrantes con las nuevas autoridades dominicanas. Únicamente con una migración regular y regulada será posible llegar a que las detenciones y deportaciones sean excepcionales, llevadas a cabo bajo los protocolos más rigurosos que posible y con el debido proceso, un sine qua non, nunca opcional. Echemos un vistazo al video, por favor, Zuleika. Moi, je l'ai manicipé fait. J'ai fait dans l'hôpital Villadé. 1956, mardi 1956. D'accord? Moi, toi-même grandi ici dans Villadé. Je suis sorti dans une race pauvre. Pas de moyens. Je suis venu dans la République dominicaine. Dimanche 1er janvier 1978. Première année, je suis sorti ici d'Haïti, je j'avais 22 ans. C'est comme ça? Je j'avais 22 ans. La bataille était vraiment une bataille qui est là, Duquesne, sur Haïna. Dans la bataille là, je fait n'importe 4 années dans la bataille là. Après ça, il y a gagné un autre capata, un autre chef, qui était venu pour nous, il a travaillé avec nous, côté la Chine de Trey, dans le fils colonel Polanc, qui est là, notre allée. Après, nous finissons de couper camp dans la bataille Polanc, la Chine de Trey, il était là avec nous, on côté que les Canarang, ça essaie de se monter plate. Chef là, terminé dans le couper camp. De là, chaque année, il y a l'autre monde qui sortit côté que les Montagnans sur Sibao. Ils viennent prendre monde et aller couper camp de Sibao. Nous finissons couper camp de Sibao, Montagnans, nous finissons, ils viennent prendre nous et tourner dans la bataille encore. En 88, migration a arrêté moi. Ça m'a travaillé dans le Gland. Gland, ça veut dire côté où fait élevage petit poule. Et puis, quand j'ai arrêté, je me Christophe me fait 3 jours. Après ça, je voulais me passer côté mon repos. C'est demandé, parce que je dis, comme pour me payer machine, il n'y a pas de bon. C'est demandé pour me venir ici de là. Même c'est mon ici. Mais là, je viens, elle ne vient pas bon, moi, toujours, je vais retourner dans la République dominicaine encore. Deuxième voyage, là, j'ai arrêté moi, je me fais toujours, je travaille dans le camp. Après, je travaille dans le camp, il y a un autre monde qui vient voler valise moi, tout ça me dit, je te quitte comme ça. Après, je quitte comme ça, il y a un autre monde qui vient prendre avec mon côté que le Guadiacan. On fait ma sortie n'importe là, on peut l'acheter manger, je viens au Carrefour, que les Cadiaco, l'immigration arrêtée encore. L'immigration tourne arrêtée encore, je veux me venir encore. Deuxième femme, j'ai 32 ans. Je m'ai acheté URAD pour me mettre sur moi, parce que je suis sorti dans une race pauvre, ici même. Bagay, acheter URAD, acheter sur lui maintenant, puis oui. Encore, dans les maps de retourner. Je suis venu matin. Là, c'était année. Quand je suis venu ici, le corps n'est pas bon, moi. Et là, je suis pas bon, encore. Je suis venu retourner. Il y a spin encore. Je suis venu retourner. Même 91 ans, je suis retourné avec madame, moi, avec 2 petites. Là, je suis venu encore. Je suis venu, je me mettais dans la machine. Ça a vraiment monté à couper quand toujours. Je suis allé avec les bois soumis. Je suis coupé quand toujours. Je suis coupé quand. Et puis, j'ai fait 6 mois à couper quand. Et puis, je me suis dit, je ne peux pas venir à Haïti. Je me suis prêté parce que même si mes garçons sont pantalons, je le plus bien, je me suis prêté. Et puis, je me suis arrêté. Là, je suis arrivé à partir de juillet, mois juillet, encore. Je suis sorti au côté que les Diamassa. Migration tournée pour moi encore. Ils ont arrêté, ils ont tourné pour une page Jimani encore. Mais là, ça, je ne vais pas faire prison. Peut-être même quand ils étaient pas maintenant, ils étaient passés
avec moi dans 22, que les 22, tu as la chaîne de Dominique pour nous venir de passer par là. Donc, les personnes rapatriées de la République dominicaine, et ce sont des personnes qui ont connu beaucoup de difficultés en arrivant à la frontière. Donc, par exemple, certaines de ces personnes-là vont au Cap-Haïtien, d'autres vont au Naïve. Disons, ces rapatriés ne sont pas originaires de Belader, et arrivant dans la zone, donc ils éprouvent beaucoup de difficultés. Non seulement ils sont dans un endroit qu'ils ne connaissent pas vraiment, mais aussi ils n'ont pas assez de moyens pour faire face à leurs difficultés immédiates. Donc c'est pourquoi le GAR, comme organisation qui travaille dans le secteur de la migration, qui existe depuis 1991, le GAR travaille en vue d'aider, en vue de secourir ces personnes qui arrivent à la frontière. Grâce à la présence de cette institution dans la zone, on a pu éviter certaines catastrophes. La République dominicaine, parce que moi c'est malheureux. Actuellement, je ne parle pas là. Dominique fait mal. Mais qu'on est là, même si pas de peine dans la République dominicaine, parce que je ne pas gagner pour vivre, je ne pas gagner. Moi, je ne pas gagner, non. Parce que ça, comme papa dit, moi, je retourné dans la République dominicaine, c'est parce que j'ai une nécessité. Mais c'est bon Dieu qui fait, c'est bon Dieu qui baille. On est un grand monde. Je ne pas rien. Je ne pas rien. Ni ça a été pour moi, ni ça me perdu, je ne pas rien. Parce que qu'on est moins grand monde, moins la caille, moins, mais une personne qui a été marché de l'aime, à l'église, je passe dans la rue, je ne chef de parce que dans le pays. Mais l'aime dans la République dominicaine, je n'ai pas fait rien qui mal. Mais je toujours marché suspect parce que je marché, je regarde les chefs arrêtés. L'aime dans la République ne met pas rien, je suspect qui font bagaille. Parce que vous pouvez acheter comme ça, il va tout. Vous pouvez coucher, il va tout. Vous pouvez dans le jardin, migration qui fait, il va tout. Mais la caille, moi, je marche, j'aime le mari, parce que vous pouvez arrêter. Ça ne pas regretter rien. Ahí tuvimos este resumen, una versión editada del documental original Retornados, los retornos involuntarios y la isla. Este trabajo se hizo con la colaboración de la diáspora venezolana en el país, Hogar Crea Dominicano y el Grupo de Repatriados y Refugiados en Haití, GAR, y también con el apoyo de American Jewish World Service. Como hemos visto, el bracero hace la narrativa de su experiencia laboral en el país y eventos relacionados a la deportación. Vamos a revisar los comentarios. La primera pregunta dice, si el proyecto está conectado a políticas públicas existentes, no dice cuál de las personas del panel prefiere que responda, si está conectado a políticas públicas existentes y de qué manera. Luego hay otra pregunta que nos dice en qué puntos de la frontera va a ser implementado el proyecto y si tendría participación directa de las personas migrantes y de qué manera. Vamos a ver, hay otras salutaciones. Cuando veamos las detenciones arbitrarias, ¿qué y cómo haremos las denuncias de sociedad civil? ¿Dónde los denunciamos o reportamos? Esta pregunta la formula Dencil Sierra. Hay una felicitación de Elba Franco que nos dice felicitaciones por este proyecto ante una detención y deportación arbitraria no identificada por la Comisión de Monitoreo del proyecto. ¿Cómo podrían las personas interesadas dar a conocer y solicitar apoyo a representantes del proyecto? Bueno, si podemos iniciar con las respuestas de estas primeras 4 preguntas y formulamos otra en una ronda siguiente. Yo podría comenzar tal vez con las políticas públicas y dejar a Beneco hablar más de algunos temas prácticos del terreno. Sí, evidentemente el proyecto parte de lo que son las políticas públicas existentes y tomamos muy en cuenta lo que es la ley de migración de 2004
su reglamento de 2011, entendiendo que es una legislación muy importante, pero que puede haber como cierta mejoría en términos de algunos temas muy específicos que tienen que ver con ese proyecto, como es el debido proceso, ¿verdad? En el momento cuando se dan esas cuestiones. También hemos estado dando mucho seguimiento a 2 anteproyectos que son muy relevantes para ese proyecto. Hay ya, como se sabe, el tema de las detenciones arbitrarias no es excluyente, no es exclusivo a un grupo de personas en el país. Muchos grupos por diferentes maneras pueden sufrir discriminación y pueden sufrir ya detenciones arbitrarias. Hay también una legislación, hay un anteproyecto que se está bajo consideración. Entonces, eso es muy importante en términos de lo que podemos seguir haciendo en el marco de incidencia política para asegurar que se tomen las decisiones sobre esos anteproyectos. También un anteproyecto muy importante que es sobre la discriminación, ¿verdad? Y entendemos de nuevo que un tipo de discriminación puede ser en términos de la etnicidad de la persona, pero hay muchas otras formas de discriminación y a veces se cruza lo que podría ser una discriminación por género con una discriminación por etnicidad, por una discriminación por X otra razón. Entonces el proyecto está en un diálogo constante con estos diferentes temas y sobre todo con las redes de sociedad civil que están intentando ya profundizar el diálogo con las autoridades para llegar a tener una nueva normativa o mejorar la normativa existente. Muchas gracias por la pregunta. Yo creo que han formulado interesantes preguntas. Al aporte en la respuesta de Brigitte es señalar que el Estado ha aprobado recientemente, el año pasado, el plan, bueno, antepasado, vamos a decir, fue 2019 más o menos, sí, que se aprobó el Plan Nacional de los Derechos Humanos. O sea, el propio Estado ha planteado qué quiere hacer en materia de derechos humanos. Y el capítulo de migrantes es uno de los temas que aborda este plan. Y estamos tomando muy seriamente esta parte como uno de los indicadores que va a darnos las pautas en qué medida las políticas del Estado se cumplen o no. Y cómo, si no se cumple, cómo se puede fortalecer o se puede mejorar. El proyecto, como dijimos anteriormente, toma como territorio, como laboratorio, la región Enriquillo y la región del Valle, haciendo mucho énfasis en todo lo que nosotros podríamos llamar, la ruta, ¿verdad?, de los controles fronterizos. Y si miramos bien, desde Jimaní hasta, el 15 de Asua, para no irnos hacia los Pilones, y desde Elías Piña también hasta llegar al 15 de Asua. Ahí que buscamos, nosotros queremos contar con un equipo que es parte del proyecto multidisciplinar. ¿Qué quiere decir eso para nosotros? Que es que puede haber abogados, psicólogos, educadores, un poco para entender y crear esa pedagogía que va a dar un aporte a los investigadores, a la sistematización que va a estar haciendo Brigitte y el equipo de OMICA en el marco de resultados. ¿Dónde se puede reportar? Es bueno también compartir que recientemente ya a raíz, del tema del COVID, y
contratamos un servicio para determinar, digamos, las grandes líneas, la línea de base del proyecto, que es de donde nosotros buscaremos extraer cuáles son las organizaciones, tanto comunitarias, ONG, organizaciones de base basada en la fe, líderes, personas independientes, comunicadores, en la que nosotros estaremos interactuando para poder recibir las informaciones, pero sobre todo las propias organizaciones de los migrantes o de las personas de ascendencia y también de las mismas personas organizadas o no organizadas. Nosotros ahora hemos presentado lo del blog, que es un espacio que también la persona puede reportar. Vamos a tener algunas líneas de comunicación. Estamos pensando innovar, inclusive de poder contar con espacio de comunicación, como es la radio, pero también a través de canales de las redes sociales que vamos a poner a la disposición de la gente, de los afectados o de los testigos de los afectados, que nos pueda hacer entender o ver y conocer lo que está pasando en materia de arresto y o deportaciones arbitrarias. Entonces hay una gama de elementos y es muy importante para nosotros lo de la participación de las organizaciones y del liderazgo y de los propios afectados, porque queremos conocer de primera mano ese testimonio que nos permita sistematizar, que nos podamos nutrir para poder hacer la incidencia necesaria y el acompañamiento en el caso que lo requiera. ¿Por qué es tan importante? Y sobre todo, y con esto cedo a ver las otras preguntas que tenemos, es que ahora todos nos hemos acostumbrado y tenemos, digamos, la Fuerza Armada, la policía, apoyando al Estado, y todos estamos demandando que se cumpla, por ejemplo, las medidas que el Estado ha fijado. Y ese rol importante, ¿cómo nosotros podemos no confundir entre un rol necesario de control, de manejo de la COVID, con un arresto arbitrario o una deportación o detención arbitraria? Yo creo que es ahí donde entra el que nosotros podamos nutrirnos bien, formarnos bien, capacitarnos bien, para poder detectar cuando se da y poder utilizar los canales adecuados para poder informar, porque al final la intención del proyecto no es quedarse con esto como informe o como información, sino de poderlo transmitir por medio de los canales pertinentes a los titulares de obligación, a las autoridades, que quienes son los que tienen, que son los garantes de respeto de los derechos de la persona migrante y su descendiente. Y como decía Bridget, y otras personas que no necesariamente tienen que ser migrantes, cuyos derechos estén siendo violentados. Muchas gracias. Bueno, otras preguntas a ti aquí. ¿Cuáles son los perfiles de hijos de migrantes que podrían ser prevenidos? Por ejemplo, muchos de los perfiles, grupo B, no tienen documentos. ¿Qué pruebas tomarán en cuenta a la hora de prevenir? Esta pregunta es dirigida a Beneco. También Rosa Iris Linares nos dice, ¿el proyecto concibe la intervención o el apoyo de otras instituciones sensibilizadas en el tema? Y Juana Leison nos pregunta, quiero saber si la detención es para ambos sexos. Me imagino que sí, tiene una perspectiva de género el proyecto. Orly Dinoa nos aclara que Bridget se refiere al anteproyecto de Ley General de Igualdad y No Discriminación, que contempla medidas concretas de protección ante estos casos. El señor embajador, el excelentísimo Gianluca Griffa, en este momento ha tenido que retirarse porque tiene otro evento. Nos pide disculpas, nos despedimos con mucho agradecimiento, tanto su participación, y Orlidi queda a cargo de cualquier respuesta en caso de que la formulen a través del chat. Adelante, Beneco.
los perfiles, no hay, de las personas nacidas no hay un perfil determinado. Nosotros entendemos, y así está establecido en la norma internacional, una persona nacida en un país no puede ser expulsado de su propio territorio. Entonces, independientemente que la persona tenga o no documento, la persona requiere de la protección y la garantía del Estado dominicano. En este caso, el Estado que lo vio nacer. Entonces, no es una justificación de decir que fulano no tiene documento, no, pero en este caso estamos hablando que no es un extranjero, aunque se le considera como extranjero. Estamos hablando de un nacional, una persona nacida en el territorio y que el Estado tiene que darle. Si no tiene documento, para nosotros es importante que el Estado defina política que resuelva ese problema de documento y que la solución no pasa por la deportación a un territorio, a un país que bien puede ser de sus antepasados, pero que no es su territorio, no es su país. Esto es más o menos a modo general lo que nosotros podemos responder en cuanto a esta pregunta. No sé si Brigitte quiere aportar sobre los otros puntos planteados. Sí, efectivamente, gracias, Beneco. Sí, hay tres otros puntos muy interesantes. Lo de las otras instituciones. Sí, entendemos que evidentemente tenemos que interactuar con todas las instituciones gubernamentales que están implicados en esos procesos. Por un lado, eso es muy importante. Por otro lado, también interactuar con todas las otras ONGs que están trabajando en el mismo ámbito, sobre todo en el marco de las diferentes redes que existen ya en el país. Y también, cuando sea necesario, referirnos a las instancias internacionales, defensores de los derechos humanos. Entonces, sí, el proyecto contempla todos esos niveles de interacción. Muy importante el tema de género. Y lo que nosotros hemos descubierto en una investigación previa que hemos hecho es que si bien es una proporción mucho menor de mujeres que normalmente son deportados, el efecto es muy grande, porque muchas veces los hombres dejan a las compañeras, a las parejas, encargados de hogares, con problemas económicos. Entonces es un doble trabajo que enfrenta ya muchas veces esas parejas dejadas aquí en el país. Eso por un lado. El otro elemento que mostró la investigación es que muchas veces en el marco de deportaciones, cuando ves que sí se está deportando a las mujeres, no se toman en cuenta forzosamente sus necesidades ya biológicas, ¿verdad? Y aunque se sabe que no se debe de deportar a mujeres embarazadas, que no se debe de deportar a mujeres que están ya con bebé, ya eso a veces ya eso no se cumple exactamente como ha de ser. Entonces eso de tomar una perspectiva de género es algo que estamos muy interesados realmente en asegurar que podemos hacer. Y muy interesante la pregunta en términos de la ley de discriminación. Entendemos que un gran impulso por esa ley ha venido de toda la comunidad LGBT y que eso es excelente, pero que no forzosamente se ha tomado en cuenta algunas de las otras discriminaciones como ha de ser, ¿verdad? Y que hay más espacio para dialogar, para asegurar la inclusión de la discriminación sobre la base de etnicidad, cruzado con género, cruzado con otras diferencias, ¿verdad? Entonces eso es una asignatura pendiente, pero entendemos es algo importante y que hay que emprender. Mira,
pregunta, vamos al chat. Vamos. ¿Qué tipo de detenciones serían tomadas en cuenta? ¿Y cuáles son los mecanismos que tendrán entre la frontera o en la frontera entre Haití y República Dominicana para el reporte de los y las expulsados? Rosa Iris Linares dice, desde la defensa pública estamos sensibilizados en el tema de las deportaciones y detenciones arbitrarias. Por ello estamos a su disposición a través del Departamento de Asistencia Legal Gratuita. Y extiendo una felicitación por el proyecto, es muy completo y de seguro impactará en beneficio de la población a la cual está dirigido. Bueno, entonces sería esa finalmente la pregunta de cuáles son los mecanismos que tendrán en la frontera para el reporte de los y las expulsadas y las categorías de expulsiones o detenciones que existen. A ver si se puede hacer una aclaración de entre las expulsiones, las intervenciones u otros tipos para que quede claro en el panel. Bueno, lo primero es que los proyectos como tal, por sí solo no puede abarcar toda una situación, no va a cubrir. Y lo que nosotros hemos definido en la estrategia del proyecto es arrimar el hombro con otras organizaciones, con otras iniciativas que hay a nivel del país. Es una problemática bastante compleja y nosotros no contamos, imagínense que cuánto es el personal que muchas veces nuestra prensa resalta que el Estado moviliza para controlar el tema de la migración. Entonces nosotros evidentemente no estaríamos en capacidad de poder. Sin embargo, sí podríamos coordinado con otros actores, tanto del sistema de Naciones Unidas, de sociedad civil, de las organizaciones basadas en la fe o comunitaria, de los propios migrantes, de los propios afectados, un poco crear esa sinergia para ir monitoreando cómo se da la situación. Evidentemente hay casos complejos, hay situaciones de personas nacidas que todos sabemos que son nacidos, pero que no cuentan con una documentación. Hay estas situaciones, nosotros lo que vamos a tratar es poder, en la medida de lo posible, tratar de conseguir evidencia para poder interpelar, para poder hacer la incidencia ante los titulares, porque al final el agente de migración, por ejemplo, en nuestra zona, que detiene una persona, probablemente en 2 horas ya está del otro lado. Entonces, porque el procedimiento a veces es tan rápido que cuando quiere darte cuenta de buscar un documento es bastante complejo, pero en la medida de lo posible lo que tenemos que ver es cómo conectamos con los otros actores, tanto en la frontera, pero también del otro lado de la frontera, porque probablemente alguien que no sabe para dónde ir y que se identifica voy a poner ejemplo, en Malpaz, entonces se puede canalizar y ver para lograr que esa persona sea presentada a las autoridades, su caso, y que pueda ser evaluada y que las autoridades puedan decidir sobre estos casos. Nosotros tenemos que poder documentar, poder sistematizar y presentar los casos para que las autoridades, si por desconocimiento, por abuso, por la situación que fuese, pudieran ponderar, reevaluar y tomar las medidas pertinentes para evitar ese tipo de... Y en la medida también los propios afectados, las personas que están con esta situación de fragilidad en términos de su documentación, es necesario acompañarlo, ver en qué medida pueden obtener alguna evidencia, alguna forma de poder documentar lo más que se pueda, lo más que pueda obtener, o tomar las medidas pertinentes para evitar que pueda ser detenida. Es un trabajo dinámico de interacción con los propios afectados o con los posibles afectados, y no posible porque hay personas que tienen sus documentos que sabemos también que son víctimas de acciones arbitrarias.
Tal vez puedo agregar a lo que Beneco ha dicho, que es muy importante, que el proyecto también entiende que en la frontera hay que tener una coordinación ágil con actores del otro lado, sobre todo organizaciones de sociedad civil que tienen que recibir eventualmente personas deportadas para poder hacer un monitoreo, para poder ayudar en la devolución de personas si es el caso que han sido deportados sin ya la motivación de vida. Todo eso ya se contempla en el proyecto, entendiendo que las organizaciones de la sociedad civil tienen también que en Haití hacer una incidencia política de cara a sus autoridades para el buen manejo de las personas cuando sean ya personas repatriadas. Quedaba pendiente la pregunta de los diferentes tipos de intervenciones, deportaciones. Esa la formuló Cira de Muda. Sí, sí, muy buena pregunta. Ustedes pueden observar de los registros oficiales la DGM, la Dirección General de Migración, CESFRONT, diferentes organizaciones ya del Estado y hacen sus registros, ¿verdad? Lo que son las deportaciones normalmente es una persona que está con una infracción administrativa en términos de tener o no un estatus migratorio regular o no, ¿verdad? Entonces, se supone que cada persona que se va a detener, que se va a deportar, debe de tener un orden individual y la posibilidad de responder, de tener asesoría legal. Pero como ustedes pueden observar, las cifras en los últimos años han sido tan altos de personas deportadas, ya el año pasado prácticamente 80,000 personas, según las cifras oficiales de DGM, no permiten ese tipo de deportación individual que los estándares, ya los buenos estándares internacionales insisten, es el debido proceso, ¿verdad? Entonces, eso es un elemento. Como también habíamos hablado, hay todo el tema de esas personas dominicanos de ascendencia haitiana que no han podido tener acceso a sus papeles o que nunca han tenido el registro, aunque bajo la Constitución cuando nacieron tuvieron ese derecho, y por la falta de documentos pueden ser expuestos a detenciones y deportaciones. Y en ese sentido hace falta mucho trabajo para comprobar su nacimiento en el país y su derecho a papeles dominicanos para que no sean expulsados de manera indebida. También lo que hay es, y lo que se ha estado dando bajo COVID-19, por ejemplo, es lo que llaman un poquito las no admisiones, las devoluciones en la frontera. O sea, las personas que intentan cruzar de manera irregular y que están retornados inmediatamente, o las devoluciones cuando las personas han entrado cierta distancia en el territorio y que luego se les devuelven. El problema con esos últimos procesos, y según lo que cuando preguntamos en el Ministerio de Interior y Policía, nos han dicho que no hay un protocolo para cómo se hacen esos últimos procesos de no admisiones y devoluciones, ¿verdad? Que muchas veces pasan por manos de CESFRONT. Y entonces eso es una gran preocupación. Entonces, en el marco del proyecto vamos a estar intentando distinguir bien entre esos procesos, cuál es el marco actual que rige
si se observa, si no se observa, si se puede pensar en mejoramientos o en introducir un marco donde es que no hay, ¿verdad? Y todo un trabajo meticuloso que esperamos poder hacer en el marco de este proyecto. Un comentario, Onésimo dice que los comunitarios deberían ser tomados en cuenta. Su molestia, su visión acerca del proyecto debería ser recogido también. Y la señora Alba habla o pregunta sobre la ubicación del proyecto más allá de la zona de influencia. ¿Dónde estará? Me imagino que si tendrá algún espacio aquí en Santo Domingo al que pueda dirigirse, buscar información. ¿Quién puede ayudarnos con esa respuesta? Bueno, si entiendo, si interpreto bien la pregunta, nosotros hemos señalado que el proyecto tiene, digamos, un territorio que es donde está la aplicación en el territorio. Sin embargo, no se queda simplemente en lo que se observa en el territorio o las actividades que se hacen en ese territorio, sino que a través de otras estrategias, como es el caso, por ejemplo, de foros que se van a organizar, las investigaciones que se van a hacer, se van a estar socializando, compartiendo, es, digamos, la forma en que nosotros entendemos que va a estar interconectando con otros territorios que no es, digamos, el que estamos aplicando en la observación directa. Muy bien. Orlidis tiene una intervención oficial de programas de la Delegación de la Unión Europea. Tiene una intervención bastante interesante sobre las detenciones arbitrarias en sentido general. Orlidis, si puedes encender tu cámara y quizás compartir un poco de esa reflexión, o si prefieres que la lea lo que has escrito en el chat a propósito de una pregunta de uno de los participantes. Sí, lo que decía es que lamentablemente la práctica de la detención arbitraria es una práctica bastante generalizada y normalizada en el país, no solamente dirigida hacia los grupos de migrantes, sino en sentido general, y que es una obligación y una deuda todavía pendiente de las fuerzas del orden definir, a pesar de que el Código Procesal Penal establece de manera clara cuándo se puede proceder al arresto de un ciudadano o ciudadana, definir de manera más clara y transparente cuándo un agente policial o militar está ante una sospecha legítima para poder proceder con el arresto de una persona y que no sea un arresto arbitrario. O sea, hay todavía, la policía tiene mucho margen de actuación y es lo que todavía no se ha podido definir, a pesar de que han habido intentos por parte del Ministerio Público y conjuntamente con la policía de definir mejor este tipo de prácticas, no se ha hecho. Entonces, se cometen abusos, que bueno, que todos sabemos. Todos lo vemos todos los días. Ese era como el comentario que quería hacer. Muchas gracias a Orlidis por su intervención oficial de programas de Unión Europea. Bueno, muchísimas gracias en nombre de Omnica, de CEDESO, del excelentísimo, agradecer la presencia del excelentísimo señor embajador Gianluca Gripa, jefe de la Delegación de la Unión Europea de la República Dominicana. También las intervenciones de la señora Bridget Wooden, directora de Omnica, del señor Beneco Necia, director de CEDESO. Agradecemos también a Orlidis Hinoa Sala, oficial de programas de la Delegación Europea en República Dominicana, por todo su apoyo para que este evento hoy pudiera materializarse. A todo el equipo de Omnica, nuestros colaboradores, Charlotte, Weiner, Zuleika Polanco, Luis, el equipo de CEDESO, Onésimo, Rosy. Nos sentimos honrados de haber contado con la presencia de ustedes, autoridades gubernamentales, representantes del cuerpo diplomático, de organismos internacionales, de las agencias de Naciones Unidas, actores gubernamentales, que por ahí hemos visto al señor Bienvenido Ventura de Procuraduría General, también a Rosa Iris Linares, que tuvo una activa participación en el chat, a los colegas de sociedad civil,
a las personas migrantes y sus descendientes que vienen o que se han sumado a este lanzamiento desde la región Enriquillo, los participantes de Haití y de otros puntos de América Latina y el Caribe. Ahí puedo ver a las colegas Adriana Salcedo, también Elba Franco, Josefina Félix Salomón, aquí está Lucilito, Pamela José Vicente, Cirana Dolis de Muda, a todos los que nos han acompañado en esta tarde, un fuerte abrazo y gracias por estar aquí presentes en ese lanzamiento. Alicia Sandro de OIN, Juan Isidro Mingetti, Sami Enesia. Bueno, con esto damos por concluido este lanzamiento oficial de nuestro proyecto Trato Digno. Pueden consultar el blog de Trato Digno, pueden hacerlo desde Omnica y también tratoddigno.omnica.org. Ahí pueden ver en la sección de multimedia el video que acabamos de presentar, también informaciones sobre el proyecto, entradas del blog, documentación y contacto. Nos despedimos y será hasta una próxima. Muchas gracias.